Vivimos una era digital, vivimos una etapa donde tenemos que cuidarnos de todo, donde toda esta situación de pandemia que se dio nos alejó, nos distrajo, nos causó muchas pérdidas y hay algo que también tenemos que cuidarnos, no solamente de una enfermedad, no solamente de un padecimiento, sino que tenemos que cuidarnos de algo muy importante y es en el ámbito espiritual. La presencia de Dios es la que nos revela, la que nos habla a nuestro corazón, nos dice que debemos mejorar, qué áreas debemos soltar en nuestras vidas. Y hay una palabra que llama la atención y es algo que mucho se habla en las iglesias, es algo que mucha polémica genera. Y el problema es quién tiene la razón. Mateo capítulo 15. Aquí en pantalla usted lo puede ver. Nos habla acerca de lo que contamina al hombre. Y es que lo que contamina al hombre no es solamente, no es lo que entra a nuestro vientre, sino es lo que sale del corazón. Y ahorita vamos a ver por qué es que Jesús habla sobre esto. ¿Por qué es que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón? No es lo que consumimos habitualmente. Y todo está en estas palabras. La palabra de Dios dice, lo que contamina al hombre. Los voy a ir resaltando para que usted lo pueda ir siguiendo. Lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Vemos que hay dos situaciones. Le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no se lavan las manos para comer. Es una cuestión de higiene. Ya en nuestros tiempos, como agarrar un pan sin lavarnos las manos, el daño que nos hacemos es nosotros, no a los demás. Si yo agarro algo sucio, con las manos sucias, el daño me lo hago yo porque yo soy el que me voy a enfermar eventualmente. Pero aquí Jesús aprovecha la ocasión y dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Jesús les devuelve la pregunta y responde a sí mismo, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Evangelio de Dios es un evangelio puro, santo, se basa en la gracia y el perdón. Cualquier otra cosa, cualquier interpretación que se dé, es solamente un comentario de hombres. Es un comentario que cualquiera puede realizar. Pero lo que está escrito en su palabra, eso es irreversible.
Porque la palabra de Dios es la que tiene toda autoridad, toda potestad para ser cumplida en nuestro corazón, en nuestro interior. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? ¿Cómo no se van a ofender? Entonces, acercándose, sus discípulos le dijeron que los fariseos se habían ofendido. Y el 13 dice: respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y el 14 dice: dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos, no solo el ciego, sino tanto el ciego como el que le sigue, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy claro es Jesús cuando dijo así a sus discípulos, les enseñó acerca de todo esto, sobre lo que realmente contamina al hombre. Vivimos en un siglo, en un tiempo muy peligroso, porque es poca la brecha que separa la verdad de Dios contra nuestras propias doctrinas. Tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de nosotros enseñar. Tenemos que tener nosotros cuidado a la hora de cuando emitimos un criterio, cuando emitimos un comentario, porque puede provocar que la persona que escucha, sea creyente o sea completamente ajeno, pueda causar que una confusión. Y nosotros estamos llamados a crear puentes, a abrir portillos para que las personas puedan arrepentirse y puedan acercarse al trono de la gracia de Cristo Jesús. Eh, y, y es imperdonable por parte de Dios, siento así. Nosotros tratar de separar, de crear división, cuando estamos llamados a unir, cuando estamos llamados a evangelizar, cuando estamos llamados a anunciar las buenas nuevas de salvación a los hombres, a todo ser viviente, anunciar esas buenas de salvación, esas buenas nuevas, porque el pecado a nosotros nos alejó, el pecado nos alejó de la salvación, nos alejó del reino de Dios, pero por medio de Jesucristo es que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Es por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, esa expiación que hizo, que nos permite acercarnos a Él, nos permite acercarnos y recibir el perdón de nuestros pecados. No es solamente una religión, no es solamente Él allí, sino que es Dios mostrándonos su amor, mostrándonos su misericordia, y mostrándonos su misericordia, de su perdón.
y dice que cualquier persona a la que uno vaya a corregir se va a sentir no ofendido, pero sí confrontado. Y a nadie nos gusta recibir confrontación. Queremos hacer las cosas a como nos gusta, a nuestra manera, a nuestro parecer. Pero en sí hay un estándar, hay una manera en que Dios pide que se hagan las cosas. En su obediencia, en su voluntad. Y tenemos que adaptarnos, tenemos que nosotros humillarnos, rendirnos a su perfecta voluntad, porque sus caminos son mayores que nuestros caminos. Sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos no son ni la milésima parte de los planes de Dios, de los pensamientos de Dios. Así que realmente vale la pena confiar en Dios, creer en Dios. Y en el Evangelio no es válido dejar de hacer una cosa por hacer otra, sino que todo tenemos que llevarlo de la mano para que podamos nosotros dar testimonio, podemos dar buen ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese testimonio vivo que Dios vive, que nos ha transformado, que nos ha restaurado, nos ha redimido. Hay mucha distracción ahora con todo esto de las redes sociales, con todo lo que se da en las plataformas de streaming, por decir algunas, Netflix, por decir Amazon Prime Video, HBO, todas esas plataformas digitales que ahora están transmitiendo contenido que realmente están generando daños, perjuicios a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a los niños. Traen tantos temas que son controversiales en la sociedad y tenemos nosotros como creyentes estar parados en la brecha con la palabra de Dios, firmes para denunciar todo aquello que sea anti Dios, anti evangelio, antimoral, y de la manera no generando violencia, sino de la manera más misericordiosa, demostrando amor, demostrando con ejemplo lo que Dios ha planeado para nosotros. Es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de nuestro corazón. A veces hablamos muy a la ligera. Hablamos como que si nosotros no fuéramos a pecar, como que si no fuéramos a caer en esa tentación, como que si nosotros fuéramos perfectos. Pero lo triste es que hoy estamos arriba y mañana puede que estemos abajo. O simplemente ya no estemos. Y eso tenemos que ser conscientes, que sea en el lugar que estemos, tenemos que ser ejemplo, tenemos que dejar en todo lugar el olor de su conocimiento. Que todas las personas tengan ese anhelo, ese deseo de conocer a Jesús, de conocer a Dios, de conocerle a Él. Porque a eso hemos sido llamados, a anunciar las buenas nuevas de salvación. Lo dije anteriormente. Y cuidarnos de todas esas distracciones es también cuidar nuestro corazón. Porque si vemos bien, si analizamos con detenimiento cada uno de estos contenidos, lo que nos transmite es odios, rencores, mentiras. Nos habla también acerca de la lujuria, el desenfreno por las pasiones desordenadas, el sexo, las relaciones impropias y todas estas situaciones que hoy vemos, tantas violaciones, tantos secuestros, tantos robos, tanto narcotráfico que se está dando. Todo esto es auspiciado, es promocionado por todos estos contenidos que se están transmitiendo
en cada una de estas plataformas digitales, como parte de la distracción que se generó a raíz de la pandemia y todo ese encierro que hubo en estos años, en estos 2 años atrás. Creció mucho la afluencia de estas plataformas que aprovecharon este tiempo para meter en la cabeza a muchas personas que es normal, o sea, normalizar algo que es impropio, que es ilegal. Y, y generando daños y perjuicios a la sociedad en todos los países de Latinoamérica y el mundo, bueno, el mundo entero. Tenemos una ardua tarea, tenemos un duro trabajo de reactivarnos espiritualmente, porque durante estos 2 años que estuvimos encerrados, que no podíamos reunirnos en nuestras congregaciones, estos 2 años que estuvimos aislados en nuestros hogares, a muchos se les apagó la llama del espíritu, a muchos se les apagó el deseo de orar, a muchos se les fue el deseo de congregarse. Si durante los tiempos normales, antes de la pandemia, nos costaba congregarnos, nos costaba orar, nos costaba ser constantes. Un trabalenguas, ¿verdad? Nos costaba ser constantes ahora, con todo esto que ha sucedido. Cuánta distracción, cuánto nos cuesta volver a acercarnos a Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos confiadamente al Señor, porque Él está con sus brazos abiertos esperando que tú y yo nos acerquemos a Él con un corazón genuino, con un corazón sediento de Él, de su amor y de su perdón. ¿Cómo puedes escucharle? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. Aquí como la vemos digitalmente, Dios te puede hablar por medio de eso, y no necesariamente por medio de la Biblia. Dios utiliza hasta lo impensable para hablarte. Una persona que no conoces, una imagen en Facebook, una imagen en cualquier red social, un video que se te atravesó allí de la nada, un TikTok ahora que está de moda, estas redes sociales de 15, 30 y un minuto. De la manera impensable Dios te habla, Dios puede hablarte, Dios puede cambiar tu pensamiento, esa palabra que tú necesitas, y no es porque sea casualidad. Decía un pastor, son diosidencias, son propósitos de Dios, son propósitos que Dios tiene para con cada persona. Me ha pasado que yo soy como mucho de mandar mensajes de WhatsApp. Tengo una lista de distribución. Tengo más aproximadamente poco más de 100 personas ahí. No sé a cuánto les llegará cada mensaje que escribo. Y les envío un versículo bíblico, a veces les envío un audio grabado por mi persona. Algo espontáneo. Y lo más satisfactorio de todo esto es cuando te devuelven la respuesta diciendo gracias porque es lo que necesitaba. Gracias porque necesitaba oír esa palabra. Y bueno, yo sé lo que se siente. En aquellos tiempos, en aquellos años del 2013, 2014, tuve que pasar una situación difícil. Una situación bastante dolorosa. Una situación que me entristeció y eventualmente me dio un poquillo de depresión. Pero gracias a Dios logré salir de eso. Gracias a Dios pude levantarme, pude reponerme, pude levantar cabeza. Y aquí estoy contando el cuento, contando el testimonio, porque Dios me sacó de allí. Yo pensaba que no iba a seguir adelante, que iba a pasar de mi vida, que iba a ser de mí. Pero gracias a Dios Él ha tenido misericordia. Hasta aquí puedo decir Ebenezer.
No ha sido fácil el trayecto, no ha sido fácil todo esto que he vivido, pero puedo decir que he aprendido muchísimas cosas. Ha habido tiempos donde he sentido que he estado perdiendo el tiempo, donde he desaprovechado el tiempo, donde me he puesto de vago. Y que he dicho, pues, ¿qué estoy haciendo? Pero aún así he logrado entender que aún en todo esta pérdida de tiempo que haya tenido, Dios me estaba enseñando cosas, Dios me estaba mostrando cosas para que yo aprendiera. Y son las que hoy reconozco y voy tomando conciencia de cada una de ellas. Decírselas no puedo porque me llevaría rato decirles uno a uno mientras me voy acordando, pero si les digo que Dios tiene propósitos y cada una de las situaciones que vivimos es con la intención de hacernos más fuertes, es con la intención de hacernos cada vez mejores. Acercarnos a Dios tiene que ser algo genuino. Acercarnos a Dios tiene que ser algo que realmente nosotros deseamos. Acercarnos a Dios sea algo que nosotros tendríamos que hacerlo no por necesidad, sino porque estamos realmente agradecidos de la salvación que Dios nos ha dado, nos ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo. Solamente cuando podemos entender este nivel de amor, este nivel de perdón, es que podemos realmente ser agradecidos, que realmente podemos ser nosotros genuinos en nuestra adoración. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, cuidemos las palabras que salen de nuestros labios, de nuestra boca, porque una palabra que salga de nuestra boca no se puede devolver, no se puede retroceder, no se puede eliminar, porque lo que está dicho quedó escrito para la historia. Tengamos muchísimo cuidado a la hora de emitir un criterio, tengamos muchísimo cuidado a la hora de hablar, de tomar la palabra de Dios como muletilla. Y a lo que me refiero es de jugar a jueces, de jugar a que tenemos la razón. Yo les puedo leer esta Biblia aquí y les puedo decir, es que si ustedes no se alinean, pero si yo no tengo amor para decírselos, si yo tengo la mansedumbre, la disciplina para explicárselos por qué, lo que estoy haciendo es juzgándolos. Lo que estoy haciendo es juzgarlos. La palabra de Dios es la que confronta. Nosotros somos instrumentos el cual leemos, hablamos y anunciamos. Pero el quien realmente tiene la potestad para transformar, para redarguir, para conquistar, para enamorarlos de Dios, de su presencia, es el Espíritu Santo, es Dios mismo el que tiene el poder. Es Dios el que atrae sus corazones a su presencia. Porque eso se nos sale de la mano, se nos sale de control. Solamente Dios es el que puede hacer que sus corazones cambien de una vez para siempre. Él es el alfarero. Él es el que moldea nuestros corazones, moldea nuestros pensamientos, moldea nuestra forma de ser. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te moldee? ¿Estás dispuesto a que Dios quite esas ventas de tus ojos? ¿Estás dispuesto a que Dios sea el que revele tu vida? El que se revele a ti.
No lo que entra a la boca es lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto es lo que contamina al hombre. Esto se quede claro en tu corazón. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Hay una parte donde dice que engañoso es el corazón. Dice, dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tenemos que nosotros estar seguros que estamos alineados a la perfecta voluntad de Dios. Porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es nosotros alejarnos de Dios y alejar a los que estamos enseñando, a los que nos rodean. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y ahí Jesús se las explica. Y es en el 19 donde dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y todo tiene algo en común, que sale del corazón. Todo eso es porque en el corazón se engendró. Es el mismo pecado el que hace que nuestro corazón tenga cada uno de estos padecimientos. Y todos estos padecimientos nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. En Gálatas capítulo 5, si bien recuerdo, nos habla tanto las cosas que Dios avala, que no tienen condenación, y también nos advierte de aquellas que sí tienen condenación. Les invito para que vayan a leerlo. Aquí se los dejo la descripción, la cita bíblica de esta que les refiero. Porque de ahí es donde el corazón es donde salen cada una de estas cosas que habla el versículo 19 de San Mateo capítulo 15. Y en el 20 enfatiza, estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Que Dios nos ayude a limpiarnos más y más de nuestra inmundicia. A limpiarnos más y más de nuestro pecado. Y que podamos juntos crecer. Que podamos juntos recibir ese galardón allá arriba en los cielos. Dios les bendiga y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio, en este podcast. Y nos escuchamos en un próximo episodio. No olviden de suscribirse, darle me gusta en cada una de nuestras plataformas. Pueden ir a nuestro sitio en Linktree como Jóvenes con FCR. Y de ahí pueden acceder a toda nuestra plataforma digital donde estamos presentes. También estamos disponibles en TuneIn, Spotify, iTunes, en Google Podcast para que nos escuchen y lo compartan con sus amigos. Dios les bendiga.